Muy buenos días, compañeros. Nosotros les vamos a hablar sobre los contratos. El primer contrato del que les voy a hablar es el contrato de hardware. Bueno, el contrato de hardware, pues físicamente habla de todos los elementos que componen a un equipo. Y en este puede ser el CPU, pueden ser las conexiones y los equipos comunicantes. Y, por ejemplo, en nuestra tabla hablamos de la aplicación de los contratos. En la aplicación de los contratos, lo que se refiere es que cómo se lleva este contrato. Entonces, los pasos son los siguientes. En la primera frase es la precontractual. Esta nos dice sobre qué es lo que se le está ofreciendo al cliente. En la fase contractual, esta nos habla ya de un contrato meramente celebrado y muy formal. En la cláusula contratante se habla ya de un contrato en donde se identifican cada parte del contrato. Como cláusula 2 tenemos la cláusula objeto de contrato. Esta cláusula, pues como bien nos dice, habla de todo lo que se está contratando por dicha empresa. Pueden ser equipos adicionales y se habla pues de toda existencia de producto en el contrato. La cláusula 3 es derechos de propiedad sobre el producto. Esta nos habla de quién es el que crea el producto. Por ejemplo, en hardware, pues quiénes son los que tienen la licencia de dicho equipo. En la cláusula 4 se establece la instalación de los equipos. Esta se refiere a la manera en cómo se va a llevar a cabo esta instalación. Y, por ejemplo, pues quién lo va a realizar, el costo que va a tener, las técnicas y si el personal está formado o pues si tiene formación, si tenga, ¿cómo se dice? Experiencia más que nada en esos casos. En la cláusula número 5 se habla del servicio de mantenimiento. En este servicio de mantenimiento nosotros nos referimos a cómo se va a actualizar el hardware, ya que pues los equipos se van renovando y pues más que nada habla de mantener el equipo actualizado y de mantenimiento preventivo y el mantenimiento correctivo, cada cuánto tiempo se va a realizar. La siguiente cláusula es la cláusula 6, que es la vigencia territorial. Bueno, en esta nos referimos al territorio que va a abarcar pues dichas instalaciones. En cuanto al hardware, habla de la exclusiva, de la reserva y la comercialización de este producto. Solamente va a estar puesto en un lugar fijo y pues depende de las áreas en que nos las pidan. En la cláusula 7, precio y pago, se establecen las cantidades que va a cobrarse por dicha instalación, por dicho servicio, y en el pago, pues la forma si es en efectivo o transacciones. En la cláusula número 8 habla de las entregas y la recepción. Habla de cómo nosotros ya entregamos el equipo instalado y si dicho equipo pues no funciona correctamente, el cliente está en su derecho de devolvernos y nosotros tenemos que hacer la correcta instalación o ya sea de que no requiera nuestro servicio por hacerlo mal. Entonces sería ya ahí la recepción es de que se toma en cuenta los posibles cambios que se puedan hacer. En la cláusula número 9 hablamos de las garantías y las responsabilidades. Bueno, las garantías y las responsabilidades nos habla de cuánto tiempo tenemos para darle al cliente la seguridad de que su equipo pueda funcionar correctamente. Entonces eso es una garantía que puede ser de 5 a
a 10 años o incluso más, depende del servicio que se esté otorgando. En la cláusula número 10, su nombre dice que es la vigencia temporal y extinción y resolución. Bueno, en esta cláusula nosotros establecemos el tiempo de duración del contrato. La resolución del mismo, o sea, puede terminar cuando ambas partes lo decidan. Y la cláusula número 11 habla de la ley aplicada y la jurisdicción. Habla de todas las leyes que se están utilizando para llevar a cabo este contrato de la mejor manera. Y pues las leyes que los protegen en cuanto a este contrato de hardware es el artículo 26 de 1984 del 19 de junio, que habla de la defensa de los consumidores y los usuarios. Se dice que la oferta y la promoción de la publicidad se ajustará a la característica de las condiciones sin perjuicio de lo establecido. O sea, habla de lo que nosotros ofrecemos, lo debemos de cumplir, y que si no cumplimos con estas disposiciones, el cliente está en su derecho pues de reclamar las condiciones de los prejuicios que se hayan cometido. Ahora me toca hablar sobre la contratación del software. Estas tienen como características: el contrato de desarrollo de software es aquel por el cual una de las partes, el desarrollador, se compromete a crear y entregar un programa de computadora, y la otra, el cliente o el encargado, se obliga a pagar por el precio del mismo y cómo se produce. Si el programa desarrollado es aceptado por el cliente o el encargado, la adquisición del ejemplar del programa de computadora por parte de este. ¿A qué se refiere? Como se trata de una obra protegida por el derecho de autor, los derechos patrimoniales sobre el programa creado podrán quedar en cabeza del desarrollador o cliente o el encargado, según cómo se acuerden todas las partes. ¿Cómo se aplica el contrato? Bueno, se aplica en 4 puntos diferentes. El primero viene siendo el bilateral. Se celebra entre dos partes, el cliente o el encargado y el desarrollador. El siguiente punto es el oneroso. La labor de la creación de la obra implica de ordinario una remuneración económica, una suma pagada frecuentemente por cuotas o a medida que avanzan las diferentes etapas del proyecto de desarrollo, y que se reciben los mismos a satisfacción del cliente. Así que el cliente tiene que pagar una cuota si le gusta el programa, o sea, como va avanzando, él va pagando. Y luego sigue el conmutativo. Es la obligación del desarrollador de crear la obra intelectual que corresponde al cliente. O sea, se refiere más que nada a desarrollarlo como lo menciona el cliente y como lo quiere, dependiendo de las especificaciones que mencione. El consensual. La ley no especifica ningún requisito para el perfeccionamiento del contrato. Esto significa entonces que el contrato es consensual y que se perfecciona simplemente por el mutuo consentimiento de las partes expresados, ya sea por escrito o verbalmente, o por actos equívocos de aceptación o ejecución del mismo. O sea, el contrato no se puede modificar sin importar que tiene que ser de forma escrita. ¿Cómo se rigen legalmente la contratación de software? Por ejemplo, el artículo 868 permite que cuando circunstancias extraordinarias, imprevistas o imprevisibles posteriores o la creación de un contrato de ejecución sucesiva, periódica o diferida alteren o agraven la presentación del futuro cumplimiento a cargo de una de las partes en grado tal que le resulte excesivamente oneroso, puede demandar jurídicamente su revisión. Se refiere a que si en algún punto, si no se cumple perfectamente lo que se acordó en el contrato, puede proceder legalmente. El siguiente artículo es el 2060. Este plantea un propósito de los contratos para la construcción de obras inmobiliarias, que el empresario no podrá pedir aumento de precio a pretexto de haberse encarecido los jornales
o los materiales, entendiéndose que se trata de ambos casos de eventos predecibles al momento de la celebración del contrato. Se refiere a que si se llega a un precio en el contrato, no se puede cobrar más, ya que como se especifica una cantidad, el desarrollador no va a pedir más al cliente, sin importar cómo. Ahora voy a hablar sobre la contratación de datos. ¿A qué se refiere? Bueno, vamos a hablar primero de sus características. El primero viene siendo: los datos personales son la información que permite identificar a un individuo como nombre y apellidos, domicilio, teléfono, historial laboral y académico, sus datos patrimoniales y financieros, su firma, así como sus características físicas, incluyendo datos biométricos como el iris o la huella táctil. Esos son los datos que lo que se caracteriza. ¿Sí? ¿Cómo se aplica el contrato? Bueno, las instrucciones responsables del tratamiento respecto del encargado en el contrato debe establecer de forma clara y concreta cuáles serán los tratamientos de datos que se realizarán al encargado del tratamiento en función del servicio prestado o la forma en que se prestará. Así que hay que acordar muy bien cómo se va a llevar a cabo el contrato, de cómo vamos a especificar nuestros datos personales. La garantía debe de ser confidencial y se debe de establecer y documentar de forma clara como el encargado del tratamiento garantiza que las personas autorizadas para tratar con los datos personales se comprometen de forma expresa a respetar la confidencialidad. Así que nadie más puede acceder a los datos más que la persona que realice el contrato y las personas que están adecuadas a ellos. Las medidas de seguridad, de acuerdo, deben de establecer obligatoriamente por parte del encargado de adoptar todas las medidas de seguridad que sean necesarias para la protección de datos. Así que nadie puede acceder a los datos más que las personas encargadas a estos. ¿Cómo se aplican legalmente los contratos de datos? Bueno, en México se cuenta con una ley que regula el tratamiento de los datos personales por parte de las empresas del sector privado. Este se refiere a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, que viene siendo la Ley de Protección de Datos. ¿Sí? Esta ley se aplica a cualquier empresa según las siguientes formas de manejo de datos. Esto implica evitar que los datos personales sean utilizados indebidamente y que se respeten los derechos de los titulares de los datos y se garantice una expectativa razonable de privacidad. Se supone que si no se cumple con estos requerimientos, podemos proceder legalmente a demandar a las empresas que hacen uso de nuestra información. Bueno, el siguiente contrato del que yo les voy a hablar es el contrato de base de datos. Este contrato nos habla de, se crea un contrato para una base de datos. Esas sus características es que se ajusta a las necesidades de cada sistema de información. En este pues se almacenan datos y pues este reconoce mensajes que recibe y procesa la información. En cuanto a los datos, pueden enviarse para todas las personas como para personas meramente seleccionadas. Y pues estos serían los mensajes como restringidos porque pues no todos van a tener acceso a ellos y pues solamente hay comunicación entre el que envía y el que lo recibe. En el primer punto dice la instrucción del responsable del tratamiento respecto al cargo. Nos dice que en el contrato debe aparecer de forma clara cómo será el tratamiento de los datos y la forma en que se tendrá la atención a terceros y si se va a hacer transferencia de datos. En el siguiente es la garantía del deber de la confidencialidad. Aquí se establece el tratamiento de la garantía y las personas autorizadas para tratar con datos personales y meramente pues tener confidencialidad de estos. En el tercer punto tenemos la medida de seguridad. En esta se establece la obligatoriedad parte del encargado para adaptarse a todas las medidas de seguridad necesarias para la protección de dichos datos. En
Cuarto es el régimen de subcontratación. Este nos dice que en aquellos casos en los que se necesite la subcontratación, exige que el encargado, como un subencargado que va a tener, que también se adapte a las condiciones establecidas para que el tratamiento de los datos pues sea correcto. O sea, nadie infrinja en exponer datos que no deben. El siguiente punto es los derechos de los interesados. De este se trata de establecer la correspondencia del tratamiento, dar respuesta a las soluciones del capítulo 3 del RGPD. O sea, este artículo nos habla del acceso, la supresión, la limitación del tratamiento, de la posibilidad de los datos y a la automatización de todo esto. En el siguiente punto es la contratación en el cumplimiento de las obligaciones del responsable. Esta habla de las responsabilidades que tiene la persona que va a crear la base de datos. Debe ser encargado de que no haya fuga de datos, que no afecte a los interesados y sobre todo debe de hacer evaluaciones periódicas del análisis de los datos que no estén en peligro. En el siguiente dato nos habla de la prestación de los datos y su destino. En este nos referimos a cuando se finaliza el servicio, cómo se debe de regresar los datos que nos otorgaron y sobre todo las copias generadas, porque pues nosotros no nos vamos a quedar con esa información, simplemente la vamos a utilizar para realizar la base de datos, pero no es algo que nos corresponda. Y pues en el contrato se debe establecer la forma y el plazo en cuando se van a devolver. El último paso es la colaboración con el responsable. Aquí es que el contrato quedará estipulada la obligación de poner a disposición del responsable. Es decir, que nosotros vamos a estar trabajando con la persona que va a necesitar el software de base de datos. Entonces ella se va a encargar de checar las versiones beta de nuestro programa y, por así decirlo, se va a ver si está funcionando para ella o no, y pues nosotros podemos hacer modificaciones. Por eso es colaboración con el cumplimiento, porque es como una interacción entre ambas partes. Y pues esto llega a la conclusión de que del correcto funcionamiento de dicho programa. Y pues tenemos leyes que lo rigen a este tipo de software. El RGPD habla del reglamento del Parlamento Europeo, del Consejo. Este nos dice de la relatividad de la protección de las personas físicas con respecto al tratamiento de los datos personales y en la libre circulación de estos datos, por lo que se deroga Reglamento General de Protección de los Datos. En este reglamento nos dice básicamente todos los puntos claves que debemos cumplir para no infringir en faltas y sobre todo en robo de dichos datos. Otra ley es la AEPD, que es una lista de tratamientos que requiere la evaluación de impacto. O sea, esta es una herramienta que nos dice cada cuándo debemos de evaluar nuestra base de datos y pues nos ayuda y nos da herramientas para que ésta no corra peligros. Y un ejemplo de un caso sería de que si se vulneran los datos personales de la persona afectada, puede reclamar los daños y prejuicios y pues nosotros debemos indemnizarlos económicamente y pues hacer frente a estos reclamos. Y pues básicamente si infringimos todo esto del RGPD, que es el reglamento que anteriormente les comenté, nos dice que tenemos como prohibición una limitación temporal para tratar con datos y pues tenemos multas.
Y esto sería este contrato de base de datos. Gracias. Contratos complejos. Características. Figuras importadas de otros países. Inominados. Son bilaterales, son onerosos, son connotativos, son de trato sucesivo, son principales, son de adhesión, son de tipo complejo y son atípicos. La aplicación de los contratos. El contrato es el acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial. Los contratos se perfeccionan con el consentimiento de las partes, excepto aquellos que además deben observar la forma señalada por la ley bajo la sanción de nulidad. No hay contrato mientras las partes no estén conformes sobre todas sus estipulaciones, aunque la discrepancia sea secundaria. El contrato queda perfeccionado en el momento y lugar en el que la aceptación es conocida por el oferente. Luego, normas que lo rigen. El artículo 1137 del Código Civil habrá contrato cuando varias personas se ponen de acuerdo sobre una declaración de voluntad común destinada a arreglar sus derechos.